Bueno, entonces empecemos. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos, a los que no hemos podido reunir hoy día, y le voy a pedir a nuestra hermanita Rosa que nos lleve la primera oración para empezar este teosum. ¿Escuché bien, hermana Ivonne, que para que haga la oración de inicio? Sí, mi hermanita, por favor. Ok, sí, hermana. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar nuevamente reunidos, Señor, a través de esta plataforma vía Zoom. Bendice a todos mis hermanos que se han conectado, Señor, y los que no se han podido conectar también, Señor, que tú seas con ellos, que tú los guardes, Señor, y que este culto sea para la honra y gloria tuya, Señor. Que bendigas a mi hermana Ivonne, Señor, que tú seas con ella y a nuestro hermano expositor de esta tarde, Señor, para que tú también, Señor, te manifiestes en la vida de ellos y puedan seguir, Señor, enseñándonos, Señor, y aprendiendo cada día de tu palabra. Quédate con nosotros en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, gracias mi hermanita, Dios me la bendiga. Bueno, sean todos bienvenidos. Le voy a pedir a nuestra hermana Nicole que nos ponga el primer himno de esta tarde. Amén. Gracias, manita Nicole. Bueno, hoy día vamos a tener un tercer teosum por nuestro hermano Felipe. Y el primer teosum que tuvimos llevaba por título ¿Jesús existió o es un mito? La segunda parte era la niñez de Jesús. Y la tercera parte, que es hoy día,
es la última hora de Jesús con sus discípulos. Y el versículo que vamos a leer se encuentra en Juan 19, 26, 27, y dice así en el nombre de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. Con este versículo le doy el pase a mi hermanito Felipe. Que el Señor me lo bendiga enormemente. Adelante, mi hermanito Felipe. Gracias, hermana Ivonne, muchas gracias. Gracias a ustedes también, queridos hermanos, por darse el tiempo, por estar acá, por acompañarnos. Ahí también se está conectando nuestro pastor José Salvador. Saludos, pastor. Nuestra hermana, ¿cierto?, que nos acompaña también desde el otro polo. Y también a mi primo Jordi. Yo ya lo saludé, pero también quiero saludarle desde acá. Jordi, eres muy bienvenido. Dios te bendiga, amigo. Eh, Él ha compartido, ¿cierto?, conmigo ya en algunas reuniones que hemos tenido. Y bueno, él también le gusta escuchar harto, aprender acerca de Dios, de la Biblia. Y ahí están saber también los demás hermanos, la hermana Eliana también que prendió su cámara. Hola, hermana Eliana. Y también se está conectando la otra hermana Eliana, la hermana Eliana. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Y como dijo la hermana Ivonne, estamos estudiando este mes temas bien centrados en Jesús. Estamos aprendiendo acerca de Jesús y qué maravilloso es repasar o leer, ¿cierto?, estos versículos, estos pasajes, que quizás algunas veces lo hemos leído, hay algunos pasajes o algunos detalles que quizás no lo habíamos visto, pero es interesante e importante irlos viendo, ¿no? Cómo vamos cada vez que leemos, por más que hayamos repasado, que hayamos aprendido, siempre vamos a ir sacando nuevas lecciones e ir aprendiendo y acercándonos más al Señor. Entonces, mis hermanos, yo como siempre les digo, si ustedes quieren interrumpir, quieren hablar, abran nomás el micrófono. Si quieren también acotar algo, tengan toda la libertad de poder hacerlo. También aprovechamos de saludar a los amigos que después estarán viendo este video, porque este video lo vamos a estar subiendo a través de las redes sociales, por YouTube, por Facebook, Spotify, TikTok, Instagram, por todos lados queremos compartir el mensaje. Y también les invito a ustedes, mis hermanos, que podamos compartir estos links y que también podamos compartir estos videos también. Así como yo mando después las grabaciones, ahí ustedes también puedan compartirlo con hermanos, con amigos, para que también podamos ir compartiendo con otras personas y seamos cada vez más. ¿Les parece? Bien, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a iniciar, no sin antes pedir una vez más la bendición. ¿Les parece? Le voy a pedir a mi hermana Eliana, por favor, si usted, mi hermana, pudiese orar por el tema, para que el Señor nos acompañe. ¿Sí? Sí, mi hermana. Tenemos dos Elianas. Es que habemos dos Elianas. Claro. Muy bien. Oremos entonces. Querido Padre, te agradecemos porque nos da el privilegio en este día de tener vida y poder sentarnos esta tarde a escuchar este nuevo Teosum, donde tú traes a través de nuestro hermano Felipe estas enseñanzas tan maravillosas acerca de ti, que nos motiva a estar más unidos a ti, Señor. Gracias por permitir que estos estudios lleguen, Señor, a nosotros, como también a aquellos que te conocen y que quieren conocerte. Permite que este programa de estos temas que van a ser transmitidos y que son transmitidos por estas plataformas que hay, sean muchas las personas que puedan conocer, puedan escucharla y puedan conocerte a ti, mi querido Jesús. Gracias, bendice a nuestro hermano Felipe, que tu espíritu esté con él y que permitas que nosotros podamos estar atentos a escucharte, Señor, a través de él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien, muchas gracias, mi hermano. Bien, mis hermanos, déjenme compartir aquí la pantalla. Y una vez más, como les comento, si ustedes quieren también acotar ahí, acompáñenme también con su Biblia, yo siempre coloco los versículos acá en pantalla.
porque así es más fácil verlos, ¿cierto? Y leerlos. Pero si ustedes también acompáñenme allí con sus Biblias, y si quieren comentar algo o preguntar algo, siéntanse nomás en la libertad. Bien, vamos a estudiar entonces, así como dijo muy bien nuestra querida hermana Ivonne al principio, el tema de esta tarde va a ser acerca de las últimas horas que pasó Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión, ¿no? Sabemos que después Jesús resucitó y estuvo una vez más con sus discípulos, pero ahora vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, porque es muy importante esto. Antes de dirigirse hacia la cruz, Jesús pasó sus últimos momentos, sus últimas horas con sus discípulos. Y es muy interesante, y me llama mucho la atención lo que fueron esas últimas horas, lo que fueron esos últimos instantes, estos últimos momentos. Y la Biblia, por supuesto, se toma el tiempo, se toma los capítulos para ir detallando en todos sus evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos discípulos empiezan a escribir lo que fueron estos últimos momentos de Jesús, antes de morir, antes de entregarse por nosotros, antes de dirigirse a la cruz, al estar junto a sus discípulos, a quienes él amaba, a quienes él estaba enseñando. Y vamos a ir viendo esto. Primero recordarle, ¿cierto?, el contexto en el cual se encontraba. Sabemos que Jesús se dirige una vez más a Jerusalén, vuelve a Jerusalén, que era el lugar, el foco central de las festividades religiosas, de todo lo que era, ¿cierto?, Israel. Va, ¿cierto?, hacia Jerusalén y se dirige al templo. Cuando él entra, bueno, primero dice la Biblia que cuando ve Jerusalén, el primero llora por ella. Llora porque sabía que iba a venir una gran destrucción por ella y que había muchas personas allí que lamentablemente no lo iban a aceptar. A pesar de que iba a ser de que era una ciudad muy bonita, muy hermosa, que ya estaba amurallada, que incluso desde lejos se podía ver el templo que se asomaba por allí, con todo su esplendor, que demoró tantos años en reconstruirse. Jesús lloró por la ciudad porque había muchas personas ahí que estaban alejados de Dios y que sabían que también no lo iban a recibir a Él como Salvador. Pero cuando Él entra, mucha gente al escuchar que Él venía, mucha gente de sus seguidores, de aquellos que le creían, se agruparon y crearon todo un camino donde colocaron palmas, donde empezaron, ¿cierto?, a aplaudirle, a alabarle, e incluso mandaron, ¿cierto?, que viniera en un pollino, en un burrito montado, y de esa manera, cierta manera, bien humilde, se le da una recepción sencilla, pero como si fuera un rey, como si fuese, ¿cierto?, el Mesías que ellos esperaban, y mucha gente, ¿cierto?, esperaba que él y viniese a hacer una gran obra. También allá desde el templo, Jesús también anuncia a sus discípulos de que ese gran templo maravilloso, estruendoso, iba a ser destruido en poco tiempo. Y ahí empieza a anunciar las cosas finales, las señales de los últimos tiempos, cómo iba a ser los últimos tiempos antes de su segunda venida también, y así. Y también quiero detenerme en esta imagen que aparece acá abajo, que es la imagen y la figura que nosotros siempre hemos visto en las películas, en los cuadros, en las imágenes, que es cuando Jesús está compartiendo una última cena con otro de sus discípulos, con otro de sus seguidores, y viene una mujer y derrama un bálsamo, derrama, ¿cierto?, de un frasco de alabastro, lo rompe y derrama, ¿cierto?, un perfume costoso sobre sus pies. Y ella llorando también lava los pies y los seca con sus cabellos, los pies de Jesús. ¿No? Aquí, como podemos ver, yo no lo coloqué, porque si nosotros vamos a la Biblia, el relato aparece también en 3 evangelios. En el Evangelio de Juan, el apóstol, él menciona que estaban en la casa de Lázaro. Y otros, como Marcos y Lucas, si no me equivoco, mencionan de que Jesús estaba en casa de Simón el leproso. Y también hay una diferencia, ¿no? Un evangelio dice que fue 2 días antes de la Pascua, otro dice que son 6 días, ¿ya? Ahí podemos ver de que los discípulos no son perfectos, pueden tener de repente su memoria, no les acompaña mucho en esto, pero lo importante es el relato, ¿ya? Si nosotros vemos, siempre van a haber de repente algunas diferencias en estas cosas, ¿no? Por eso en un evangelio dice que es una mujer, en otro evangelio dice que era María, la hermana de Lázaro, pero lo importante es el relato, lo importante es el hecho, porque siempre los discípulos, siempre los escritores se pueden de repente confundir en una fecha específica, en un nombre, en cosas así. Eso es humano, ¿ya? Y a pesar de que la Biblia tenga de repente esos detalles, lo importante es que aún así muestra estas imágenes preciosas de Jesús compartiendo con sus discípulos.
Por eso yo les he mencionado, la Biblia no es perfecta en sí, puede tener ciertos detalles, pero sí entrega un mensaje, sí es inspirada por Dios. Dios utiliza sus instrumentos que no son perfectos, que tienen defectos, y aún así, cierto, Dios puede entregar un mensaje a través de ellos y grandes lecciones. ¿Ya? Aquí, como les digo, puede haber una confusión si fue María, la hermana de Lázaro, o fue una mujer, si es que estaban en la casa de Lázaro o estaban en casa de Simón el leproso, si fue 6 días antes o 2 días después de la Pascua, antes de la Pascua. Esos detalles son mínimos porque uno se puede confundir, ¿no? Es como si yo les pregunto ahora, ¿dónde se encuentra y qué está haciendo el pastor Enrique? Quizás algunos me van a responder, el pastor está en Argentina, otro va a decir, no, el pastor viajó a Santiago, el pastor fue a Argentina a ver a su hijo, ¿cierto? Otro va a decir, no, el pastor viajó con su hija a Argentina, y todo está bien, solamente que va a depender de cada circunstancia. Quizás algunos conversaron con el pastor y hablaron con el pastor y el pastor dijo que estaba en Argentina con su hija, otros escucharon que el pastor iba a ir a Argentina para poder recibir a su hijo que se recibía medicina. Entonces es el mismo relato, es el mismo hecho, solo que ahí va cambiando de perspectiva. Así mismo, ¿cierto?, con algunos eventos de la Biblia. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí yo fui acomodando de manera más cronológica posible todos los versículos que van hablando acerca de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y partimos con esto, dice en Mateo capítulo 26, versículo 2 al 5, lo siguiente. Aconteció que, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que después de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos en la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, después que Jesús dijo a sus discípulos de que el templo iba a ser destruido, después de que él anunció que él mismo iba a ser crucificado, iba a ser entregado, los sacerdotes, los ancianos, ya hartos de las supuestas herejías de Jesús, se reúnen en el palacio de Caifás y empiezan a tramar, ¿cierto? Empiezan a ver cómo podían atrapar a Jesús, cómo incluso podían darle muerte. Y ellos dicen, tenemos que hacerlo, pero no en la fiesta, porque si lo hacemos en la fiesta de la Pascua, ahí, ¿cierto?, va a haber gran problema. Entonces, veamos, ¿cierto?, lo más pronto posible, pero no en la fiesta o quizás después. Y empiezan a hacer toda esta trama, ¿cierto?, para poder aprender a Jesús. ¿Qué más sigue diciendo los evangelios? ¿Quién puede leer, por favor, este versículo que se encuentra en Mateo 26, 14 al 16? Hermano, voy entonces. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me quieren dar si yo le entregare? Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Mateo 26, 14 y 16. Gracias, hermano Raúl. Entonces, acá nos dice el Evangelio de Mateo que uno de sus discípulos, conocido como Judas Iscariote, nosotros conocemos la historia, fue a los sacerdotes, sabiendo que ellos tenían esta trama, que querían aprender a Jesús. Y él les dice, ¿qué me dan si yo les ofrezco, si les entrego a Jesús? Y ellos le asignan 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, habría que ver el cálculo, ¿no? Pero en ese entonces era el precio que se entregaba por un esclavo cualquiera. O sea, le estaban pagando el precio por un esclavo. Incluso, por ese entonces, como estaba la economía, yo busqué y decía que un soldado romano necesitaba menos unos 200 días de trabajo para conseguir 30 piezas de plata. Entonces, este era el sueldo o el precio que le habían dado a Judas por Jesús. Interesante, ¿no? Y dice de acá, desde que entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Como yo le mencioné, en ese contexto en el cual nació Jesús, había este gran conflicto entre los judíos contra los romanos. Estaban las guerras judías, estaban las revoluciones donde los romanos tomaban el templo y después los judíos entraban y los sacaban a la fuerza, donde habían diferentes personajes, como ya mencioné. Uno de esos era Matatías, otro personaje interesante fue Judas, y es por eso que muchas madres también empezaron a colocarle Judas a sus hijos. Por eso tenemos 2 discípulos que se llaman Judas, coincidentemente.
Entonces Judas, de cierta manera también, él esperaba que Jesús fuese aquel rey que venía, ¿cierto?, a quitar el poder romano sobre Israel, que viene a expulsar a los romanos, que les quitara el yugo de los romanos. Entonces él buscaba eso. De cierta manera quizás podríamos decir inocente, ¿no? Aunque la Biblia también dice, y más adelante también lo menciona en los versículos, de que el diablo, el enemigo, ¿cierto?, se apoderó de Judas y es por eso que él lo instigó para que lo entregara, ¿no? Y estaba también parte de la profecía que decía que uno de sus amigos, uno de sus cercanos, iba a entregar al Mesías. Entonces, podemos ver que Judas tenía esa instancia, él lo que quería era entregar a Jesús para que así él de manera forzosa mostrase su poder. De así de manera, ¿cierto?, forzosa, él aniquilara, por así decirlo, a los soldados y quitara, ¿cierto?, el poder romano sobre Israel. Eso es lo que él quería en sí. Él no quería que Jesús muriera. Él quería que él mostrase su poder, sacase, ¿cierto?, todo el poder que él tenía, ¿cierto?, como hijo de Dios. ¿Qué más siguen diciendo los versículos? ¿Quién puede leer el texto que aparece aquí en pantalla? Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Voy a leerle, hermano. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Lucas 22, 7 al 13. Gracias, hermana. Entonces, fíjense que la Pascua era un evento muy importante, especialmente para los judíos, los israelitas, que recordaban la salida, ¿cierto?, de Egipto. Por eso, ¿cierto?, se llama el Pesaj, o en inglés the Passover, porque significa la salida en otro idioma, ¿no? Simbolizaba la salida y era el recordatorio, ya que sabemos que la Pascua en su inicio había sido instaurado, ¿cierto?, en el Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto. Entonces así ellos se acordaban de que fueron esclavos en Egipto y de que Dios los sacó de allí y los llevó, ¿cierto?, hacia la tierra prometida. Entonces era muy importante, y especialmente en este contexto en el cual ellos que se sentían, ¿cierto?, nuevamente esclavizados y nuevamente querían salir de ese yugo. Era un momento de reunión donde ellos pedían la liberación de Israel. Entonces, era un momento también para pasarlo en familia, para pasarlo con los seres queridos, para disfrutar, y también, ¿cierto?, para ponerse a cuenta nuevamente con Dios. Entonces Jesús manda a 2 de sus discípulos. Aquí el Evangelio de Lucas lo especifica y dice que manda ¿a quiénes? Manda a Pedro y a Juan. Podríamos decir, ¿cierto? Y según lo que nosotros podemos ver, manda al discípulo más experimentado, al de más edad, al más viejo y al más joven. ¿Por qué? Sabíamos que los discípulos tenían conflictos, problemas entre sí. Incluso muchas veces podemos ver situaciones en las cuales los discípulos adultos trataban un poco mal, ¿cierto?, a los que eran más jóvenes. Entonces aquí de cierta manera él manda a sus discípulos que quizás tenían roces, que eran Pedro y Juan, y también, ¿cierto?, o sea, esa disputa, esa pelea que ellos tienen cuando llevan, ¿cierto?, cuando ellos van corriendo hasta la tumba de Jesús, de que sale, ¿cierto?, que uno estaba corriendo y el otro corrió más rápido el otro y llegó primero. Se ve, ¿cierto?, constantemente, ¿cierto?, esa disputa, esa competencia que tenían los discípulos. Entonces, Jesús manda a 2 de sus discípulos para que ellos arreglen la Pascua, preparen el lugar donde él quizás ya tenía hablado, ya había, ¿cierto?, de cierta manera, había conversado con este hombre para que les preparase ese lugar, ese aposento alto. Y ellos fueron y seguramente ahí tuvieron que arreglar su situación, arreglar sus cosas y preparar el lugar para los demás discípulos y para el Maestro, para Jesús. ¿Qué más nos siguen diciendo los versículos?
Alguien que tenga aquí buena vista y pueda leer, por favor, Juan capítulo 13, desde el versículo 2 al 16. Ay, qué chiquitita. Amén, hermanito Felipe. Paz de Hermana Dios para Carmen. todos. Vamos a leer. Dice, durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no todos están limpios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy, pues bien. Si yo, el Señor y el maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo os lo hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Juan 13, 2, 16. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen. Entonces, fíjense, era una costumbre en ese entonces, eh, más que todo en las casas donde había más poder adquisitivo, donde había más dinero, cuando uno llegaba, venía, cierto, un criado y limpiaba los pies de las visitas, porque sabemos que en ese entonces las personas no tenían zapatos como hoy en día, no tenían zapatillas, y todas esas distancias que quizás hoy día recorremos en metro, en bus, en taxi, en Uber, ellos lo hacían caminando, caminaban kilómetros y kilómetros. Entonces imagínense cómo estaban los pies de los discípulos, seguramente con polvo, con tierra, con suciedad, incluso con ampollas, con hongos quizás, producto de que ellos ocupaban sus pies y tenían ciertas sandalias, chalas, ¿no? Como le decimos acá en Chile. Y entonces era costumbre que en estos lugares, especialmente cuando se hacía una ceremonia o algo, viniera alguien y limpiara los pies. Entonces imagino que cuando llegaron los discípulos, y dijeron, bueno, ¿y a quién le toca hoy día? ¿Quién va a cierto a lavar los pies? ¿O hay algún criado aquí en esta habitación, en este aposento, de alguien que nos va a cierto a lavar los pies? Entonces ahí Jesús inmediatamente, ¿cierto? Se puso manos a la obra, se sacó su manto, ¿cierto? Tomó una toalla, llenó una vasija con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense, el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor, el Maestro, el Mesías, lavando los pies de sus discípulos. Y por eso incluso Simón Pedro le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí? ¿Cómo? No es posible que tú me laves a mí, yo te debería lavar a ti. Y Jesús le dice,
tranquilo, lo que yo hago tú ahora no lo entiendes, sino que después lo entenderás, después le encontrarás propósito. Pero, cierto, como era, no, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies, no te voy a permitir que me laves los pies. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo, entonces no vas a tener parte conmigo, no vas a poder participar conmigo, ¿cierto? En la cena y también en mi reino. Entonces ahí Pedro dijo, entonces no, Señor, entonces lávame completo, entonces, para poder tener más parte contigo, para poder participar más contigo, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo es la dinámica de los discípulos, cómo son ellos, ¿no? Primero Pedro le dice, no, Señor, no me lave los pies, y después dice, no, entonces lávame completo para poder tener parte contigo. Entonces, Jesús hizo esto ¿para qué? Primero, para algo, ¿cierto? Necesario, ¿cierto? Para poder limpiar, lavar los pies de los discípulos, aparte de que en ese entonces no había mesas ni sillas como hoy día que son altas, sino que uno se recostaba sobre una alfombra y allí uno comía. Entonces, uno se echaba sobre el costado del otro, entonces también necesitaba que estuviesen limpios las manos y específicamente los pies, porque esa es la altura en la cual estaba la comida y también estaban ellos, ¿no? Pero también Jesús lo hizo, el Maestro lo hizo, ¿para qué? Para darles un ejemplo, como él dice. Por eso le dice, ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Para que no se les olvide que nadie es mejor que otra persona, que nadie es superior, nadie es mayor. Incluso un siervo no es mayor que un apóstol, y un apóstol no es mayor que un siervo. Y eso es también algo importante que debemos recordar nosotros, en todo aspecto, en todo cierto ámbito. Ya, porque muchas veces nosotros como seres humanos podemos llegar a decir, bueno, yo soy más inteligente, yo tengo más dinero, yo tengo mejor estatus, yo tengo más estudios y soy mejor que otra persona. En realidad no. Todos somos seres humanos, somos hijos de Dios. Y todos, en el contexto de ser hermanos en Cristo, todos somos iguales para Jesús. Todos somos iguales para Dios. Dios nos ama a todos por igual. A todos nos perdona con inmensa misericordia. Nadie es más santo que otro, nadie es mejor que otra persona, no. Todos somos igual de importantes, igualmente de amados por el Señor. Independientemente de los años que tengas, de donde tú vivas, de con quién es tu familia, de cuánto dinero tienes, cuánto ganas, dónde trabajas. Independientemente de eso, el Señor te ama a ti de igual manera. A todos, y eso también es importante, porque a veces uno critica, trata mal al hermano, a la hermana, especialmente a los que son nuevos, ¿no? Eh, y así, pero se nos olvida eso, de que todos somos apreciados, somos amados por el mismo Señor de la misma manera, ¿no? Que todos, cierto, somos importantes para Él, y de que si Él estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, incluso de aquel que Él sabía que le iba a entregar, entonces no hay que más que mirarnos como iguales entre nosotros, de vernos a la misma altura. ¿Ya? Y es por eso también que nos dejó esta enseñanza y este pacto, este rito que es el rito de humildad, el rito de limpiar los pies entre hermanos, entre nosotros mismos. ¿Qué más? Sigue diciendo el texto que aparece en Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, lo siguiente. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y aquí también Jesús nuevamente instaura lo que van a ser los ritos nuevos de la Santa Cena. En ese entonces lo que se hacían es que se comían hierbas amargas y panes sin levadura y un cordero. Todo esto se hacía, ¿cierto?, en memoria de lo que fue la comida del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Eso fue lo que comieron, un cordero sacrificado, ¿no? Que fue con el que tiñeron, ¿cierto?, los dinteles de las puertas de sus casas. Y también, ¿cierto?, hierbas amargas y panes sin levadura.
¿ya? Porque esa fue la comida. Era una comida rápida que ellos tenían, ¿cierto? Para poder salir, para ir rápido, para salir de Egipto. Entonces acá Jesús nos instaura esto nuevo, que es el pan sin levadura, pero representando ahora su cuerpo sin pecado, que era entregado para la humanidad. Y también, ¿cierto? Esta copa de vino, un vino que nosotros creemos, ¿cierto? Que era sin pecado, ¿cierto? Sin fermentar, ya que también representaba la sangre de Jesús, que era parte del nuevo pacto, y de que ya no se tenía que sacrificar un cordero, sino que con la sangre de Cristo ahora nosotros éramos limpios de nuestros pecados. A diferencia de cómo se hacía en el antiguo pacto, de que siempre que uno pecaba tenía que ir y entregar un sacrificio, ir donde el sumo sacerdote y hacer una ofrenda, ¿cierto? Un sacrificio de un animal cada vez que uno pecaba. Ahora no. Simplemente con recibir al Señor Jesús y pedir perdón por los pecados, nosotros creemos que recibimos esa sangre con la cual nosotros somos limpiados de nuestro mal, de nuestro pecado. Entonces Jesús así instaura esto que son los nuevos símbolos, los nuevos elementos de la Pascua o la Santa Cena, como se conoce ahora, ¿no? Entonces así también comparte esta comida. Seguramente hubieran otras cosas, pero estos son los elementos cruciales, esenciales que Jesús comparte con sus discípulos en su última cena. El siguiente versículo, bueno, aquí hay varios versículos, así que voy a pedirle, ¿cierto?, a alguien que pueda leer bien todos estos versículos que aparecen acá. Y estos versículos son clave porque cada uno va añadiendo más a este evento, ¿cierto? A esta escena cuando Jesús declara, ¿cierto?, que iba a ser traicionado. Jesús ya va anunciando a sus discípulos, como lo había hecho antes, de que iba a ser entregado y que iba a morir. No era, ¿cierto?, algo nuevo para los discípulos. Jesús se lo iba anunciando una y otra vez. Y aquí él anuncia también lo que iba a ser, ¿cierto?, la traición de parte de uno de sus apóstoles. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Por favor, alguien que pueda leer bien fuerte y claro. Amén, hermanito Felipe. Al atardecer fue con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso seré yo? Él les dijo, es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno, le fuera a aquel hombre no haber nacido. Marcos capítulo 14 del 17 al 21. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Salmo 41:9. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿acaso seré yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mateo 26:25. Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Juan capítulo 13 del 26 al 30. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Elsino. Acá vemos, ¿cierto?, cómo cada uno de los evangelios va añadiendo más detalle al mismo evento. Ya acá, bueno, yo creo que también el Salmo 41:9, que es la referencia que menciona Jesús, que él dice que incluso uno en quien él confiaba y comía de su pan, se levantó contra él, y es lo que él menciona, ¿no?, de que iba a ser traicionado por uno de los que compartía con ellos el pan. Entonces, acá, ¿cierto?, yo quiero nuevamente recalcarles esto de que los discípulos pueden tener de repente sus diferencias en cómo recuerdan el mismo hecho. Aquí menciona, ¿cierto?, de que los discípulos, el libro de Marcos le dice que ellos preguntan, Señor, ¿seré yo? Decían, no, seré yo, Señor, ¿quién de nosotros? Y después el libro de Mateo dice que Judas dice, Señor, ¿soy yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Pero en el Evangelio de Juan,
dice de que Jesús dice, con el que moje el pan y se lo entregue, es él. Y él hizo este acto y se lo entregó a Judas Iscariote, ¿cierto? Y de que después de haber comido, Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y él se levantó y salió. ¿Ya? Como les digo aquí nosotros, ¿cierto? Tenemos que fiarnos en lo más importante. Podemos quizás creer que lo más certero fue lo que dijo Juan, ya que Juan era el discípulo más joven y que quizás tenía mejor memoria, aunque fue cierto el evangelio que más se terminó en escribir, que fue escrito cerca del año 90. En cambio, los evangelios de Mateo y Marcos fueron escritos cerca del año 50 y 80. Pero Juan era un discípulo joven en ese entonces y era el que estaba más cerca de Jesús, ya que se acostaba en el pecho de Jesús y quizás estaba más cerca de esa escena, ¿no? Lo importante es aquí el evento. Puede ser de que nosotros el mismo evento lo recordemos de diferente manera, cosas así, pero lo importante es el hecho de que Jesús compartió el pan con de que Jesús compartió el pan con su discípulo que incluso lo iba a entregar, de que él estuvo presente y de que hasta el último momento Jesús no lo sacó. Él permitió que estuviera esos últimos instantes también con él. Y ahí también nosotros podemos acordarnos de todas las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, de que también, como él nos dijo, hay que permitir que crezca el trigo con la cizaña, hay que permitir, ¿cierto? Y no juzgar a aquel que quiere acercarse al Señor, aunque quizás nosotros veamos que no tiene tan buenas intenciones, que viene por otra manera, o quizás no está tan convertido. Dejemos y que el Señor le permita una última oportunidad hasta el último momento, ¿ya? El Señor siempre da una última oportunidad hasta el último minuto para cualquier persona. Quizás Judas se pudo haber arrepentido en ese momento. Quizás Judas no hubiera entregado a Jesús y quizás la historia hubiera sido otra, pero incluso ya estaba dentro de la profecía. No es que Judas está literalmente predestinado, pero como a Dios no se le escapa nada, como Dios puede ver todo, él también tenía consideración en cuanto a esto. Sabía lo que iba a ocurrir y sabía, cierto, de que estaba esa posibilidad de que Judas iba a ser un discípulo que iba a entregar al Señor y que también, no solamente eso, sino que el enemigo Satanás estaba utilizándolo y lo estaba incitando, lo estaba forzando para que lo hiciera de esta manera, ¿ya? Me gusta mucho Juan porque él añade muchos detalles muy interesantes que quizás los otros evangelios no añaden. Por ejemplo, acá Juan menciona de que Judas era quien tenía la bolsa. Cuando Jesús iba a predicar, iba a enseñar, había una bolsita que la tenía Judas, con la cual ellos pedían una ofrenda. Y las personas que querían ofrendar, que querían ayudar al ministerio de Jesús, dejaban una ofrenda para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran hacer cosas, ¿no? Y utilizaban esa ofrenda, ¿cierto?, para viajar, para poder comer, para comprar lo que ellos necesitaban. Incluso el mismo Juan menciona en otra parte de que Judas sacaba esta bolsa sin que nadie lo viera. Quizás Juan fue el único que lo vio y que incluso Juan cuando lo denunció, los discípulos no le creyeron. Entonces hay muchas cosas interesantes que nos van dando los evangelios y nos hablan también de ellos mismos. Por eso Juan, como era joven, como era alguien detallista y ve ciertas cosas que los demás discípulos no ven, él va mencionando estas cosas. Ya quizás los discípulos no entendían, ¿cierto?, por qué Judas salió, no entendían, ¿cierto?, qué es lo que iba a hacer Judas tan de tarde, tan de noche. Entonces, esta es como la dinámica, la escena que se va mostrando en los últimos momentos, en la última cena con el Señor. Después de esto, el Señor empieza a dar grandes lecciones, y si usted abre su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que hay al menos 3 capítulos. Los otros evangelios saltan de cuando Jesús anuncia la traición de Judas, después anuncia la traición de Pedro, y después dice que sale y va directamente a Getsemaní. En cambio, Juan se toma 3 capítulos para recopilar las últimas enseñanzas de Jesús. No lo vamos a ver ahora por tiempo, pero ahí ustedes también lo pueden estudiar. Vayan al libro de Juan y vean cómo se toman ciertos sus capítulos para poder mostrar las enseñanzas que le dejó Jesús a sus discípulos en el último momento. Ahí les empieza a enseñar de que cualquiera que quiera, ¿cierto?, ser grande, primero tiene que servir, de que nadie está sobre otro. Ahí les dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y así también les dice, yo los envío con nada. Si alguien les pide una capa, si alguien les pide, ¿cierto?, su vestimenta, denle su capa. Si alguien les pide, ¿cierto?, de comer, denle todo lo que tengan. Y así va dando diferentes enseñanzas. También le va diciendo que a futuro
iban a sufrir gran angustia, pero le dice, no se preocupen, mi paz les dejo, mi paz les doy. En este mundo encontrarán gran aflicción, pero conmigo podrán descansar, conmigo tendrán paz. Y muchas otras lecciones, aprendizaje muy bonito que Jesús va hablando acerca del reino, acerca de su segunda venida, les deja también a sus discípulos. Ya después, finalizando la cena, ¿no? Finalizando la noche, el libro de Mateo dice lo siguiente. ¿Quién puede leer el versículo que está ahí? Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiéndole, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 31 al 35. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Aquí, cierto, Jesús termina diciendo, bueno, ciertamente todos ustedes se van a escandalizar porque como dice el texto, y ahí lo cité y lo dejé ahí, ¿no? Zacarías 13:7, dice que heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y él también les anuncia, le dice, pero yo después resucitaré e iré delante de ustedes a Galilea. Y Pedro, como siempre, ¿no? Pedro siempre quiere ser el primero, quiere considerarse como mejor, el más fiel, el más cercano, ¿no? Es interesante cómo cada uno de los discípulos tenía su personalidad, cómo ellos, ¿cierto? Como les digo, disputaban entre sí y todo eso. Pedro dice, Señor, aunque todos se vayan, yo no me escandalizaré, yo no te voy a dejar, yo no me voy a asustar. Y Jesús, de cierta manera, me imagino, no sé, riéndose o dándole cierto ahí en el ego, le dice a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Entonces ahí quizás, ¿cómo estaban los discípulos, no? Pedro queriendo sentirse como el mejor, el más fiel, el más cierto íntegro de los discípulos, diciendo, no, Señor, yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir a todas partes. Incluso en otra versión dice, como dice más adelante, aunque sea necesario morir, yo voy a morir, no te voy a negar. Y ahí tremendo, ¿cierto? La sorpresa, porque Jesús le dice, no te preocupes, Pedro, de cierto te digo esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y ahí cierto dice, no, yo moriría por ti. Y todos los discípulos dicen, yo también moriría por ti. Tremendo, ¿no? Quizá ellos lo decían de palabra, con muy buena intención, ¿no? Pero sabemos más adelante, es cierto que eso no ocurre. Veamos, ¿cierto?, qué es lo que dice. Acá, ¿cierto?, en otra parte, en el Evangelio de Lucas, dice lo siguiente, dice Lucas capítulo 22, 37 al 46. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí todo aquello que fue escrito y fue contado por los malhechores. Isaías capítulo 53, 12. Porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí hay 2 espadas. Incluso aquí en el libro de Lucas menciona, cierto, que ellos incluso se habían preparado, como Jesús de cierta manera les había dicho que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a morir, ellos ya se estaban armando, o ya tenían esas armas desde antes, porque eran personas bien rudas, eran personas de mar, ¿no? Eran personas, cierto, del vulgo, del pueblo, y seguramente Pedro era uno de aquellos que tenían sus armas, ¿no? Y dice, Señor, no te preocupes, aquí hay 2 armas, nosotros ya estamos preparados, tenemos 2 espadas. Y el Señor le dice, no, basta, terminen, ¿cierto?, con el conflicto, dejen que se cumpla lo que está escrito. Y dice acá, después de salir, se fue como solía al monte de los olivos. Me gusta otra parte, otro pasaje, no me acuerdo si está en Marcos o en Mateo, que dice que para finalizar cantaron un himno y después salieron. Qué bonito, ¿no? Imagínense cómo habrá sido cantar con Jesús. ¿Cómo habrá sido escuchar a Jesús cantar un himno? Pero dice, cierto, que terminaron la reunión y Jesús se dirigió al monte de los olivos, al Getsemaní, para orar.
Y allí, cierto, lo siguieron sus discípulos. Dice, sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, a una distancia de un arco o de un tiro de flecha, dice otras versiones. Y puesto de rodillas, él allí oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él pide a sus discípulos, y otra parte dice que llevó a 3 discípulos especiales para ellos, que era lo mismo de que llevó cierta parte de la transfiguración. Llevó a estos discípulos, son quienes quizás más confiaban o pedía, cierto, que fueran su sostén, su soporte, y que orasen por él mientras él ahí estaba rogando, pidiendo a su Padre. Y él ora, cierto, diciendo así, Señor, por favor, quita si es posible de mí esta copa, o sea, quítame este sufrimiento, este trago amargo, pero aún así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, desde aquí podemos ver que Jesús no quería morir, porque a nadie le gusta morir, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta, cierto, saber que van a fallecer. Entonces Jesús le dice, Señor, yo estoy sufriendo, por favor, si es posible, quita este sufrimiento, pero que así no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, hasta el último momento el Señor estaba aceptando la voluntad de Dios. Hasta el último momento estaba reconociendo la autoridad de su Padre. Hasta el último momento se estaba entregando a su plan, a su propósito. Y sigue diciendo el texto acá, dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí nos va mencionando Lucas, y Lucas es interesante porque él era médico y recalca, cierto, este hecho, este evento. Y si nos damos cuenta, Lucas siempre va mostrando milagros porque él le llamaba mucho la atención los milagros, porque era médico. Entonces le llamaba la atención eso de que fueran milagros lo que Jesús hacía, de que pudiese dar vista a los ciegos, de que pudiese hacer que los paralíticos caminaran, ¿no? A Lucas le llamaba la atención eso, y también recalca este evento, que es algo ya comprobado con la ciencia, con la medicina, de que Jesús está en una angustia tan grande, tan tremenda, de que él incluso estaba sudando gotas de sangre. Saben que cuando una persona está en mucha angustia, cuando uno está desesperado, está asustado, uno empieza a palpitar más rápido, su corazón se acelera, ¿sí o no? Bueno, hay un punto en el cual el corazón está tan henchido, tan desesperado, que empieza a pulsar tan fuerte la sangre, que como nosotros tenemos, y por si no lo sabían, ¿cierto? Las venas, ¿cierto? Las arterias, tienen conexiones con los filamentos de los vellos. Y es por eso que a través de los vellos, a través de la transpiración, uno a veces, de manera muy minúscula, va transpirando cierta sangre, y así el cuerpo va renovando la sangre, ¿no? Uno de cierta manera transpira sangre, pero de sustancias muy pequeñas que nosotros no la vemos, ¿ya? Pero cuando Jesús estaba en este estrés, en esta angustia tan grande, hacía que su corazón palpitara tan fuerte la sangre que saliera de las arterias hasta su vello corporal, hacia, cierto, su cabeza, su frente, y hacía que transpirara sangre. Esto ha ocurrido, ¿cierto? Y se ha comprobado en personas que están en una angustia tremenda, aquellas personas que viven en lugares que son bombardeados por bombas, personas, ¿cierto?, que están ¿cierto?, siendo llevadas, ¿cierto?, a ser lapidadas, ¿cierto?, a ser muertas, tienen, ¿cierto?, este síndrome, ¿no?, que es el de sudar sangre. O sea, imagínense la angustia, el estrés por el cual estaba pasando Jesús en ese momento. Sigue diciendo acá el texto que cuando se levantó de orar, volvió a sus discípulos y los halló dormidos por causa de la tristeza. Le dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Interesante, ¿no? Aquí Lucas dice que por la tristeza, por el cansancio, quizás ellos estaban durmiendo, se habían cansado, no estaban durmiendo. Pero imagínense, esos mismos discípulos que habían dicho hace un momento atrás, en el aposento, en la casa, que habían dicho, Señor, nosotros moriríamos por ti, entregaríamos nuestra vida por ti, estamos dispuestos a luchar, aquí tenemos espada, podemos luchar contra soldados romanos por ti. Ahora se habían quedado dormidos, no podían, cierto, velar. Entonces Jesús de cierta manera se enoja y también se pone triste, le dice, levántense, oren para que no entren en tentación. Y esto se repite una y otra vez, y Jesús después termina, cierto, orando solo. Qué triste, ¿no? Como los discípulos en esos momentos que Jesús más necesitaba, también de cierta manera lo dejaron. Pero aún así Jesús siguió perseverando y estuvo, cierto, toda esta noche, toda esa hora,
orando, entregando, ¿cierto?, al Padre. Y ahí, ¿cierto?, está Jesús, ¿cierto?, orando, está, ¿cierto?, pidiendo la ayuda también, porque él sabía lo que se le venía, sabía los planes, sabía, ¿cierto?, la voluntad del Señor, sabía la voluntad, ¿cierto?, de Dios, pero aún así necesitaba fuerza. Si él recurría a su Padre, si él le pedía, ¿cierto?, a Dios su ayuda, ¿cuánto más nosotros? Cuando estamos en problemas deberíamos seguir el ejemplo también de Jesús, orar. Quizás nosotros vamos a pasar un momento de angustia, o quizás sí, un momento que sabemos que quizás podemos morir, un momento que nos encontremos en un punto donde quizás querramos morir, que nos encontramos en un momento de depresión álgido, o nos encontramos en una situación ya culminante, hemos perdido el trabajo, hemos perdido un familiar, un momento así, debemos recordarnos del ejemplo de Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo? Se mantuvo orando. Y también le pidió a sus discípulos que oraran por él. Por eso, mis hermanos, que cuando nos encontremos en momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, que debemos hacer orar, dirigirnos a nuestro Padre Celestial y también pedirle ayuda a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que ellos también velen, oren por nosotros. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo el texto? Aquí Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10 y versículo 20 al 26. Alguien allí también que tenga buena vista y que pueda leer estos versículos o que los pueda leer también en su Biblia. Aquí aparece la oración de Jesús, es tremendo, ¿no? Yo solamente coloqué algunos versículos que me llamaron la atención y que quiero compartir con ustedes. Así que alguien, por favor, que pueda leerlo, mis hermanos. Dice, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Pero te ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lucas 17, del 1 al 10 y luego del 20 al 26. Amén. Perfecto, gracias, pastor. Sí, qué tremendo, ¿no? La oración de Jesús, la oración, ¿cierto?, que él hace
por sus discípulos, pidiendo, ¿cierto?, al Padre, diciéndole, Señor, aquí está lo que tú me has entregado, yo les he dado tu palabra y ellos las han guardado. Más adelante también ahí menciona y dice, solamente uno, ¿cierto?, se fue, pero que fue tomado por el enemigo, pero él va diciendo, yo los he tomado, ¿cierto?, los he recibido, ¿cierto?, y ellos también te han recibido a ti, por lo cual te pido que los guardes, no del mundo, sino que los guardes del mal, que los protejas, que los guíes. O sea, Jesús en sus últimos instantes, pudiendo pedir por él, ¿no? Y así lo hizo, pudiendo haberle pedido ayuda, ¿cierto?, a Dios para pasar este tremendo evento que se le venía, ¿no? Que iba a ser tratado mal, que iba a ser crucificado, que iba a ser juzgado, ¿cierto?, que iba a ser entregado para morir. Jesús, ¿qué es lo que hace? Le pide, ¿cierto?, a Dios, a su Padre, que cuide de sus discípulos. Miren qué tremendo. O sea, el Señor hasta el último momento pide por aquellos que él amaba, pide por sus apóstoles, y aquí se ve también el amor que tenía por ellos, la preocupación. También pide para que su fe no falte en estos últimos momentos en los cuales iban a estar sin él. Y no solamente eso, sino dice acá que no solamente ruega por ellos, dice, sino también ruego por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por los discípulos que iban a venir después. Incluso de cierta manera Jesús está orando por nosotros, por los que estamos aquí en esta reunión, por los que están viendo, por los que creen hoy día en Él. Jesús también estaba orando por sus discípulos en el futuro, por sus creyentes en otros años. Y así el Señor le pide que ellos sean uno, así como yo contigo soy uno, Padre. O sea, el Señor también quiere que nosotros nos unamos en creencia, en amor, en compartir, en poder ir ayudándonos, apoyándonos en nuestra vida cristiana, en orar los unos por los otros, en enseñarle al que necesita, ¿cierto?, estar recién aprendiendo. Y así es como el Señor también quiere que nosotros nos amemos. Así el Señor quiere darnos vida. Así el Señor quiere darnos, cierto, luz. Y así el Señor también quiere que nosotros compartamos el amor de Dios. Qué tremendo, qué interesante, ¿no? A mí me parece tremendo cómo Jesús pide en sus últimas instancias por sus discípulos y también por los discípulos que iban a venir en el futuro, incluso por nosotros. Él se toma un tiempo, ¿sí? Imagínense, se toma un tiempo para orar por aquellos que amaban, por sus apóstoles, por sus seguidores, por nosotros, ¿no? Qué tremendo, ¿cierto? Como el Señor siempre se preocupa de nosotros. Y eso se puede ver acá, cómo tomas todos estos versículos, todo este tiempo, para orar por los suyos. Más adelante nosotros sabemos lo que ocurre, sabemos que llega Judas, ¿cierto? Que con un beso entrega a Jesús, que ahí venía, ¿cierto?, los sacerdotes con sus guardias, y Judas, ¿cierto?, le dice, al que le dé un beso, ese es, ¿no? Entonces llega y le da un beso al maestro. Y Jesús le dice, amigo, ¿qué has hecho? O en otra versión le dice, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y ahí, cierto, lo toman, quieren tomar la fuerza a Jesús. Rápidamente sale Pedro, saca, cierto, un cuchillo, una espada de una, quizás de las que mencionaron antes, y le corta la oreja al siervo de Malco, que era uno de los sirvientes del Sanedrín, de Caifás. Le corta, cierto, la oreja a uno de los guardianes. Y Jesús le dice, no, no es por esta la vía, ¿no? El que espada mata, espada muere, ¿no? Entonces, hasta el último momento, ¿cierto?, le sigue enseñando a sus discípulos y dice, no, sean mansos, entréguense a la voluntad del Señor, es necesario que así se cumpla. Y así, ¿cierto?, se llevan Jesús y los discípulos salen todos corriendo, ¿cierto?, salen todos huyendo. Me imagino que en esa escena donde salen todos corriendo, todos disparados, ¿cierto?, para diferentes lugares, ahí estaba corriendo Pedro y dice, no, pero si yo dije que iba a morir por el Señor, que iba a seguirlo hasta el último instante. Iba corriendo y se devuelve, ¿cierto?, y lo va siguiendo a lo lejos. Y también, ¿cierto?, Juan, el discípulo amado, también sabemos que lo sigue a Jesús de cerca para ir a escuchar el juicio. Y ahí es llevado, ¿cierto?, a la casa, ¿cierto?, del sumo sacerdote. Y ahí, ¿cierto?, Juan entra gracias a que tenía conocido, ¿cierto?, allí, y Pedro, ¿cierto?, queda afuera. Y aquí también ocurre lo que el Señor también ya había anunciado. ¿Qué dice acá este versículo? ¿Alguna de mis hermanas o hermanos que pueda leerlo, por favor?
Dice, lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, al ver lo otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Lucas 22, 54 al 62. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces, qué tremendo, ¿no? Me gusta esta escena. Todos los evangelios lo van narrando de una forma un poquito diferente, ¿no? Dice que la criada, ¿cierto? Es quien 3 veces le pregunta, otro dice que son 3 personas diferentes, pero acá, ¿cierto? Pedro siguiendo a Jesús y calentándose en el patio, escuchando, ¿cierto? A lo lejos o esperando que salga el veredicto, eh, se junta, ¿cierto? Al fuego que habían hecho y alguien le pregunta, oye, pero tú no eras uno de los seguidores de Jesús. Él dice, no, no, yo no lo soy. Otra persona ahí le dice, oye, pero tú eres uno de los que seguía a Jesús. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Y él dice, no, yo no soy, no conozco a ese hombre, no conozco al que están juzgando. Y después otra persona le pregunta, oye, tú eres nazareno, ¿no? Tú eres un Galileo de los que seguía a Jesús. Y él dice, no, y él se enoja. Alguna versión dice que incluso insultando, maldiciendo, declaraba, ¿cierto? Justificándose de que no conocía a Jesús, de que él no era su discípulo, de que él no estaba con él. Y me gusta acá Lucas porque Lucas dice de que entonces salió el Señor Jesús y lo miró. Lo miró. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús a Pedro? Quizás con un poco de decepción, ¿no? Porque cumplió la profecía tristemente, porque no cumplió lo que había dicho, que incluso estaba dispuesto a morir por él, que nunca lo iba a negar. Eh, pero también quizás Jesús lo miró con una mirada de amor, de que lo entendía, de que entendía de que en el último momento su fe iba a ser frágil, de que iba, ¿cierto?, a tener eh, esa debilidad de no declarar, ¿cierto?, que era un discípulo de Jesús, para que no lo aprendieran, para que no lo juzgaran, para que no, ¿cierto?, lo tomaran preso también, ¿no? Y dice que acá el gallo justo cantó y Pedro se acordó de lo que le había dicho el maestro, entonces salió de allí y fue a llorar. Hay una versión que dice que fue al monte. Quizás fue nuevamente al lugar donde Jesús estaba orando y ahí pasó toda la noche nuevamente llorando, pidiendo perdón. Pero el Señor, cierto, lo había perdonado porque el Señor sabía lo débil que era, sabía, cierto, que él debía tener la fuerza, sabía que él lo iba a negar. Y el Señor, de cierta manera, también lo miró con esos ojos de perdón, con esos ojos de amor, con el cual también nos mira a nosotros cuando cometemos errores. El Señor también así nos mira de la misma manera. No nos mira, ¿cierto?, una mirada así ya de juicio, de castigo, ¿no? Nos mira también con una mirada de amor, de cariño, de quien nos entiende, que comprende que nosotros somos débiles, que podemos fallar, que podemos cerrar, y que aún así Él nos ama y nos perdona. De esa manera me imagino que miró a Pedro y también me imagino que nos mira a nosotros también cuando pecamos, cuando cometemos errores. Sabemos qué pasó después que lo llevaron al Sanedrín, lo llevaron, ¿cierto?, ante Pilato. Pilato lo devolvió al Sanedrín, dijo, no, no, yo no lo puedo juzgar, no hay nada, ¿cierto?, sobre este hombre. Nuevamente después lo devolvieron ante Pilato y Pilato termina, ¿cierto?, condenándolo, preguntándole al pueblo qué es lo que ellos quieren. Y allí, ¿cierto?, es el mismo pueblo, quizás algunos de aquellos que habían visto su milagro, aquellos que estaban allí, o quizás muchos opositores, muchos de los que no creían o que decían, no, este es un falso maestro, es un falso rabino, un falso mesías, no vino, ¿cierto?, a quitarnos el yugo, no ha hecho nada, ¿cierto?, hasta ahora con los romanos, incluso aprueba que paguemos el impuesto al César. Todo eso
estaban allí, ¿cierto? Y dijeron no, que lo crucifiquen, ¿no? Que le diera la pena máxima que se le daba en ese entonces, que es la pena más humillada, más humillatoria, ¿cierto? Que se le daba a los peores condenados, a los peores presos, a los peores ladrones, ¿no? Entonces sabemos que después Jesús fue llevado, tuvo que cargar esa cruz por nosotros, le colocaron una corona de espinas como burla, le colocaron también, ¿cierto? Sobre su ropa, ¿cierto? Sobre su ropa, ¿cierto? Sobre su cuerpo desnudo, le colocaron, ¿cierto? Una tela púrpura, que era la tela, ¿cierto? De los reyes, de la realeza, y que también, ¿cierto? Lo latigaron muchas veces, haciéndole sentir mucho dolor y aún así teniendo que cargar todo el camino de la Vía Crucis, esa cruz por nosotros, una cruz que tenía quizás la medida, quizás estaba preparado, que había sido confeccionada para otro ladrón, que quizás fue Barrabás, que fue liberado en vez de él. Eso tuvo que cargar esa cruz por nosotros. Por amor Él lo hizo, por amor, aunque estaba dolido, aunque estaba sufriendo, aunque no lo quería, Él lo hizo por nosotros, por cada uno de los que estamos acá. E incluso allí cuando estaba colgado, junto a los dos ladrones, siendo humillado ante el pueblo, siendo humillado, ¿cierto? Ante los sacerdotes que se burlaban de él y le decían, ¿por qué no te bajas ahora? A ver, muéstranos si realmente eres el Hijo de Dios, o eres tan poderoso como decías, a ver, bájate, ¿no? Manda un ángel que te baje, ¿no? Aún así, en ese momento solamente había un discípulo que era Juan el amado, y estaba su madre, ¿cierto? María, y uno que otra persona, ¿no? Pero hasta en el último instante, Jesús no se olvida de su familia ni se olvida de sus discípulos, ya que él, una de sus últimas palabras, dirigiéndose a su madre y a sus discípulos, dice lo siguiente, Lucas 2:52. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, le dijo a su madre, mujer, aquí está tu hijo. Después le dijo al discípulo, aquí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, él no quería que su madre estuviera sola, que pasara sola ese duelo de tener que ver a su hijo muerto, ¿cierto? Ser sacrificado. Le pidió, ¿cierto? A uno de sus discípulos que cuidara de su madre. Y también le pidió, ¿cierto? A esa madre, ¿cierto? Que tenía, que cuidara a su discípulo, ¿no? Que se acompañaran, que estuvieran juntos. Miren qué tremendo, ¿no? El ejemplo que nos da el Señor, la lección que nos da de que cómo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Como una madre, un hijo, como un hijo, una madre, así el Señor también quiere que nos cuidamos entre nosotros, porque somos una familia. Somos familia espiritual, somos hermanos espirituales. Son padres espirituales, hijos espirituales unos de otros. Y aquí también quiere el Señor que nos unamos, estemos unidos y pasemos por momentos difíciles y que también, cierto, estemos en cada momento, en cada instancia. Entonces, repasando todos estos versículos, repasando todos estos eventos, estas situaciones, es que reflexionamos, queridos hermanos, en el tremendo amor del Señor, en qué es lo que hizo el Señor Jesús estando con sus discípulos y cómo Él también quiere que sigamos su ejemplo, que aprendamos de Él y que también atesoremos lo que Él hizo, que Él aprovechó cada instancia, cada momento para darle una enseñanza, para darle un ejemplo, para pedirle que estén juntos a sus discípulos. Y es así también el deseo del Señor ahora para nosotros en este tiempo. Que estemos juntos, que aprendamos a amarnos, que seamos uno, que el Señor nos guarde, que enfrentemos las pruebas, los momentos de dificultad unidos en oración y que también sigamos su ejemplo, sigamos su vida. Ese ha sido el estudio, queridos hermanos. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo, que quiera compartir una reflexión, o también uno de estos puntos que estuvimos estudiando, o algo que también recalquen ustedes de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Alguien ahí que quiera comentar, que quiera apoyar, ¿cierto?, con algo más, o una reflexión, o qué les pareció, ¿cierto?, el estudio de esta tarde. Bueno, para mí, hermano Felipe, muy lindo y triste a la vez, porque él hasta en su último aliento rogó por sus discípulos y también por nosotros.
y así todo, igual lo hemos abandonado. Si alguien quiere opinar, puede abrir su micrófono. Te caliento espagueti, arroz o nada más las tostadas. Ha sido de mucha bendición escuchar de nuevo todo este proceso de los últimos días de Cristo, que sin duda alguna nos permite nuevamente sentir en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que ha sido su amor por nosotros los pecadores y cómo se entregó a sí mismo por nosotros para acercarnos también a su Padre. Muchas gracias, hermano Felipe, por darnos nuevamente la oportunidad de recordar toda esta parte de la Escritura. Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Entonces, sin duda, cierto, ha sido de gran reflexión, ¿no? Ir repasando estos últimos momentos. Triste, como dice un poquito la hermana Ivonne, ¿no? Cómo los discípulos hasta el último momento dejaron al Señor, quizás se quedaron dormidos, pero aún así tremendo cómo el Señor aún así ora por los discípulos, se preocupa por ellos y nos ama. O sea, eso nos enseña también de que a pesar de que fallemos, que le prometamos al Señor y no cumplamos, el Señor aún así nos perdona, nos ama y nos sigue queriendo, ¿no? Se sigue preocupando, interesando en nosotros, en nuestra salvación. Entonces, esa es la imagen que queremos dejar de Jesús, de un hombre, ¿cierto?, que nos ama, del Hijo de Dios que siempre está preocupado por nosotros y que también anhela con mucho cierto deseo volver a compartir, así como compartió con sus discípulos y les dijo, no comeré de nuevo del fruto de la vid, no comeré de nuevo este pan hasta que esté con ustedes. Entonces, qué lindo será poder reencontrarnos con nuestro Señor y volver a compartir con Él, sentarnos a una mesa ya no sencilla, humilde, quizás como se sentó con sus discípulos, sino una mesa que Él mismo prepare, que Él mismo, cierto, adorne para cada uno de nosotros cuando venga a su reino. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, paz del Señor para cada uno de ustedes y que podamos seguir reflexionando y meditando en el Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Felipe. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Bueno, les voy a dar el título de la próxima semana. ¿Sí? ¿Puedo, hermano Felipe? Amén. El título de la próxima semana sería la cuarta lección y dice así: ¿qué hizo Jesús antes, durante y después de la cruz? ¿Quieren saberlo? Los esperamos este otro martes, entonces, mis queridos hermanos, con mucho cariño vamos a esperar esta lección y vamos a continuar. Le voy a dar la bienvenida a los que no había visto, a nuestro hermano Raúl Pacho, a nuestra hermanita Eliana, Carmen, Elsie, a todos mis hermanos los que no había visto. Estamos muy contentos por estas lindas lecciones que hemos tenido y nuevamente gracias, hermanito Felipe, por todo lo que usted nos entrega, por darnos sus conocimientos. Le vamos a pedir a nuestra hermanita Nicole que nos ponga el último himno y a nuestro hermano Felipe la oración y la bendición final, por favor. Seguir a mi Jesús en pos de aquella real mansión, aquella excelsa y bella acción. Por eso cargo yo la cruz. Venid, venid, pues
todos bien la voz. Digamos todos, gran Señor, eres antorcha que da luz, eres la vida, oh mi Jesús, eres alivio en el dolor. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley, glorifiquemos nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, hagamos todos con valor resplandecer la fiel verdad, y sea en nosotros la bondad de Cristo nuestro Salvador. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley, glorifiquemos nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, días venturosos para nos, cuando haya en Sion estemos ya, la dicha eterna allí será, y ensalzaremos nuestro Dios. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley, glorifiquemos nuestro Rey, alcemos todos bien la voz. Vamos a orar, mis hermanos, oremos. Amoroso Señor, te damos gracias por esta instancia, por este momento en el cual hemos podido compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar acerca de los últimos momentos de tu Hijo Jesús acá en la tierra, los cuales nos muestran cuánto Él amaba, Señor, a sus discípulos, cuánto le interesaban, y los ejemplos que Él nos deja hasta el día de hoy a nosotros sobre humildad, sobre ser siervos, Señor, unos del otro, sobre ser unos, amarnos unos a los otros, incluso también a aquellos que nos traicionan, a aquellos que nos hacen falta, también a ellos, Señor. Ayúdanos, por favor, a seguir el ejemplo de Jesús y también a recordarnos de que no somos perfectos, de que podemos fallar, y así como los discípulos que en ciertos momentos prometían y no le cumplían al Señor, lo dejaban, Señor, así nosotros también a veces fallamos, nos alejamos, nos equivocamos. Perdónanos, Señor, por eso, pero también ayúdanos a recordarnos la mirada tierna, humilde, amante del Salvador, que así también a pesar de todo, de nuestras imperfecciones, nos mira con amor, con deseo, nos mira, Señor, con ese amor que tú tienes también por nosotros, con ese interés de poder salvarnos y de perdonarnos. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos también a velar, a ser como Jesús, de que en momentos de angustia, en momentos de dificultad, podamos recurrir a ti y también pedir ayuda a nuestros hermanos para que oren por nosotros y que contigo podamos sobrellevar todas las luchas, las guerras que nosotros tengamos. Acompáñanos, Señor, bendícenos y gracias por estos momentos en los cuales podemos estudiar de tu palabra y que podamos seguir meditando, Señor, en la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios pueda siempre acompañarte, guiarte por sendas de justicia, que el Señor te acompañe en tu hogar, en tu trabajo, y que también acompañe y guíe a tu familia, y que lo más importante pueda hacer resplandecer tu rostro de paz y pueda llenar tu corazón de amor, de humildad, de servicio y también de la paz que el Señor quiere que reine en tu vida. Que Dios te bendiga, amada Iglesia del Señor. Amén. Bueno, los esperamos mañana a la misma hora. Que el Señor me bendiga a todos,
igual sus hogares, y pueden abrir sus micrófonos para que nos despidamos. Los esperamos mañana. Bendiciones para todos mis hermanos. Ha Bendiciones. sido un gusto estar con ustedes y escuchar la palabra y poder mirarles también. Un abrazo. Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Un abrazo a la distancia hasta allá. Bendiciones para Que Dios los todos. bendiga. Saludos, saludos, hermano Raúl, hermana Carmen, hermana Bendiciones. Esti, hermana Eliana, Bendiciones. hermana Ivonne. Un abrazo, chao, chao. Paz del Señor para todos.